Bien. Comentario. Léenos el comentario, Tani. Comentario. Este párrafo nos señala el término constitucional que en el Ministerio Público, que tiene el Ministerio Público, perdón, es que no se ve, para mantener a una persona en calidad de detenido, salvo en caso de delincuencia organizada, en este caso el término constitucional de 48 horas podrá duplicarse. Gracias. Sí. Ok. Bien. Entonces, digamos que a Tani la detuvieron, pero resulta que Tani se asocia con dos o más personas de manera reiterada o de manera permanente para cometer delitos. Entonces, yo, Ministerio Público, no solamente puedo tener únicamente 48 horas, sino que puedo tener el doble de estas horas para poner a disposición a Tani ante un juez de control. ¿Sale? Volviendo al ejemplo, a la interpretación del artículo 16, ninguna persona que esté detenida o retenida por el MP podrá estar por más de 48 horas. Dentro de las 48 horas se tiene que determinar si esa persona queda en libertad o se va a poner a disposición del juez de control. Creo que sí nos queda claro. Bien, dale lectura, por favor, al tercer párrafo en toda orden de cateo. Salvador. En toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público se expresa el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que haya de aprenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia levantándose al concluirla. Un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Comentario, Salvador. ¿Leo el comentario? Sí, de favor. Nos menciona quién es la única autoridad legalmente facultada para ordenar los cateos y estos deberán ser solicitados por el Ministerio Público. De igual manera nos señala que en dicha solicitud y en dicha orden se expresan lugar y motivo de cateo y esta al realizarse no podrá salirse de los parámetros establecidos dentro de dicha orden. Gracias, Salvador. Señores, digamos que llegaron a catear a la casa de Miriam. Llegó la policía ministerial porque hay una denuncia de que Miriam vende drogas. Bueno, en esa orden, Miriam estudió derecho. A ver, aquí no me van a asustar. A ver si me muestran la orden, por favor, la orden judicial ahí para que vengan a catear mi establecimiento. Ojo, claramente lo estamos leyendo. Si el lugar que van a inspeccionar de Miriam es un establecimiento de 3 pisos, por ejemplo, y resulta y debe resultar que en ese oficio o en esa orden debe decir, y se expresa que el lugar a inspeccionar será el segundo piso. Las personas a inspeccionar o a aprenderse o a detener serán fulanos de tal. Y se expresa que lo que estamos buscando son drogas, hierba seca, con características de marihuana. Pero resulta que los policías son más abusados, no solamente se limitan a catear el segundo piso y a buscar lo que se dice que lo mandaron a buscar, y se suben al tercer piso. Y en el tercer piso encuentran otras cosas producto de otro delito. ¿Qué quiere decir, señores? Que eso que van a encontrar no les puede servir de prueba, porque sería una prueba con violación a derechos humanos. ¿Con violación en este caso a qué? Al domicilio o a la posesión, porque recuerden que para eso es el artículo 16 de seguridad jurídica,
Si bien es cierto, sí se puede librar una orden de cateo, pero quien la vaya a ejecutar tendrá y tiene la obligación de limitarse única y exclusivamente a hacer lo que le dicen. Sencillo. Es como cuando se manda al hijo al mandado. ¿Sabes qué, hijo? Vete a la tienda de fulanito de tal, cómprame 3 bolsas, no sé, de azúcar y una de sal. Y resulta que el chamaquito se va a otra tienda y come otras cosas que no le dijimos. ¿Nos serviría eso? Por supuesto que no nos serviría. Lo mismo pasa en la vida jurídica. Lo mismo pasa en la orden de cateo. Si las personas o la autoridad que ejecute se sale de lo que se le ordena, de lo que se le dio permiso, ya nada le sirve lo demás. ¿Qué interponemos? Queja ante la Comisión de Derechos Humanos, recurso de amparo. Resulta que detuvieron a Miriam, ya no por posesión de droga, sino por homicidio, porque encontraron en el tercer piso el arma que se utilizó cuando le quitaron la vida a fulano de tal. Obvio que no. Ciudadano juez de distrito, interpongo ese recurso de amparo toda vez que hubo una violación a mi derecho fundamental, a mis derechos humanos, inviolabilidad del domicilio, toda vez de que en tal fecha, que si bien es cierto, existió una orden de cateo, pero tampoco es menos cierto que en dicha orden en ningún motivo expresaba que se tendría que catear tal lugar o buscar tal cosa. Por ello, se tienen que acatar y no salirse de los parámetros establecidos dentro de dicha orden. ¿Sí nos queda claro, Tani? Sí, sí, sí se está entendiendo. Maestro, Dígame. ahí por ejemplo, quien dé la orden de cateo debe de ser muy claro y preciso, ¿no? O sea, no hay más. Así es. Debe de especificar. En caso de que no cumplan con lo que establece la orden de cateo, violan los derechos y se interpone un recurso de amparo. Exacto, porque se debe de cumplir la exacta aplicación de la norma. En materia penal hay un principio que se utiliza mucho. No se debe poner la analogía. Es decir, en materia penal, es que como que se parece a esto. No, estricta aplicación de la norma. Nada de ambigüedades, nada de vaguedades, debe ser específica, debe ser clara, ¿eh? Sí, Miriam. Bien, continuamos. ¿Qué más nos dice el artículo 16? Nos habla también de las comunicaciones privadas. Dice que son inviolables. Nadie puede escuchar lo que yo estoy hablando. Resulta que Carla Valenzuela me dice, licenciado, lo invito a comer y en la comida lleva una grabadora o el celular y me pone a decir cosas que Carla quiere sorprenderme en algún momento después. No es válida. Porque las comunicaciones privadas son inviolables. No, señores. Por eso se dice que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Ojo, ojo, excepto cuando sean aportadas porque yo quiero y porque yo participo en ellas. En ese entonces, el juez valorará el alcance de estas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Estamos en materia penal, ¿eh? Señor juez, y traigo como prueba una grabación del licenciado Carlos cuando él aceptó porque yo le pregunté si era cierto que siempre le pegaba a su mujer. ¿Sería válida? No sería válida. Para empezar, hubo una violación a mi comunicación, una violación a mi privacidad
Entonces, no es válido. Pero si yo quiero o en algún otro supuesto en donde queramos aportar pruebas de comunicación, quien le dará el alcance probatorio será el juez. Comentario. Dale lectura al comentario, Tani. Comentario. Cualquier tipo de comunicación privada no podrá ser intervenida por persona alguna o por autoridad, excepto cuando los datos o el contenido de determinada comunicación sean aportadas por voluntad de los particulares, siempre que participen en el mismo. Ok. Sin embargo, se puede dar el permiso o la autorización judicial para así intervenir la comunicación privada. Pero para esto se tiene que pedir el permiso y la tiene que dar la autoridad judicial en casos que así sea. Bien, continuamos. Dale lectura, Salvador. Las comunidades privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito y en ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Comentario. Cualquier tipo de comunicación privada no podrá ser intervenida por persona alguna o por autoridad, excepto cuando los datos o el contenido de determinada comunicación sean aportados por voluntad de los particulares, siempre que participen en el mismo. Continúa. Exclusivamente, exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Comentario. Solamente la autoridad judicial federal, por petición o a solicitud de la autoridad federal o Ministerio Público Federal, podrán intervenir las comunicaciones privadas. Siempre dicha solicitud deberá estar fundada y motivada con las causas legales. Gracias, Salvador. Bien, jóvenes, acabamos de escuchar entonces, si se puede intervenir, ya vimos los parámetros, ya vimos que debe ser fundada, motivada, cuál es el motivo de la solicitud y la duración. Si se dan cuenta, así como en el orden de cateo existen parámetros que deben limitar, también existen en la intervención de las comunicaciones privadas, porque de cajón son inviolables. Creo que está claro y no le veo alguna duda. Si hay, me dicen de favor. Bien, llega si terminamos el artículo 16 y nos dice que los poderes judiciales contarán con jueces de control, que es de lo que he estado hablando en todo este tiempo, que deben resolver en forma inmediata y por cualquier medio, ¿qué cosa? Las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias, técnicas de investigación que requieran control judicial y siempre garantizando los derechos humanos, tanto de víctimas como de quien haya cometido el delito. Deberá existir, como siempre, el registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Nos habla acerca de la existencia de jueces de control. Bueno, eso ya les acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, el Poder Judicial tiene jueces de control. Los jueces de control, su nombre lo dice, son jueces que controlan la investigación, son jueces que controlan el actuar del Ministerio Público, que controlan las partes.
y que estos de manera inmediata tienen que resolver solicitudes de medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar o qué es una providencia precautoria? Ambos son medidas, son formas de cómo el Ministerio Público le va a pedir al juez, ciudadano juez, solicito como medida cautelar que tal persona deje de frecuentar tal lugar, o solicito que tal persona se aleje del domicilio, o solicito que tal persona se le impida salir del país, etcétera, etcétera. ¿Dónde vienen las medidas cautelares? En el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué son técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial? Ciudadano juez, yo, Ministerio Público, solicito autorización para exhumar el cadáver de tas. Esa técnica de investigación, no, por más que yo sea Ministerio Público, no puedo ir y ordenar a mis policías que vayan y saquen al muerto. Tengo que pedir la autorización judicial para esa técnica de investigación. A esto se refiere. Bien, las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites, siempre hemos hablado de límites ahorita, previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos, sencillo, carecen de valor probatorio. No sirve. No sirve, ¿por qué? Porque no fue conforme a derecho, no sirve, ¿por qué? Porque no le dieron la autorización cuando se debió tener, no vale, ¿por qué? Porque hay violación a los derechos humanos. Bueno, comentario, básicamente nos dice que siempre se encuentre dentro de los márgenes legales o que la misma ley lo autorice, se podrán dar las intervenciones autorizadas. Dense cuenta cómo, chavos, cómo es importante el artículo 16 para, pues, no solamente hacer justicia, sino que también para defender a nuestros representados ante un acto de un abuso de autoridad. ¿Qué es un abuso de autoridad? Cuando la autoridad no está justificando, no está motivando el actuar o su actuar. Bien, Tani, Salvador, Miriam, prendan sus cámaras de favor. Recuerden que debo estar tomando foto para reportar a la universidad. Ok. Bien. Continuamos entonces. Continuamos. Bien. Si no hay ninguna duda, seguimos entonces. Bien. No se vayan a dormir. Aquí es pura letra, pero bueno. Esto es el derecho, señores. Denme chance. Estoy tomando fotos porque no tomé fotos. Bien. Continuamos entonces, dale lectura a lo que ves en pantalla de favor, Miriam. La autoridad administrativa podrá practicar visitas diarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Comentario. Señala que solo se autorizará visitas domiciliarias por parte de autoridad administrativa cuando se trate de cerciorarse que se ha cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, siempre que la misma se encuentre dentro de los lineamientos legales. Ok. Bien. Y aquí ya hablamos de otra figura, la autoridad administrativa, distinta a la autoridad penal. Y aquí es recordar las clases que ustedes tuvieron seguramente de derecho fiscal, en donde esa autoridad administrativa tiene la facultad de practicar visitas domiciliarias para determinar, en este caso, reglamentos sanitarios, reglamentos de policía, y bien, y sobre todo, ver si tienen en orden esos libros contables en materia fiscal. Entonces, la correspondencia que bajo cubierta circule
por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. ¿A qué se refiere, señores? Este es por otra parte. Todo lo que mandamos, todas las correspondencias, una vez sellada y etiquetada, debe ser privada y cualquier violación trae consecuencias jurídicas. ¿Quién lo dice? El artículo 16 constitucional. Salvador mandó una, no sé, algo a Tijuana y resulta que allá le dicen, oye, Salvador, pues venía todo abierto, no tenía el sello. Entonces, hubo una violación a los derechos humanos, hubo una violación al artículo 16, queja ante la comisión, amparo si ustedes quieren, o bien una queja ante la supervisión de esa dependencia, porque la correspondencia también es inviolable, es privada, pues. Entonces, dense cuenta cómo pasamos de materia penal y administrativa, cuestiones sanitarias, cuestiones de policía, cuestiones del tema del fisco, cuestiones de correspondencia. Bueno, ahora vámonos con tiempo de guerra. ¿Qué dice aquí? Si estás en condiciones, dale lectura, Carla, para que no te dé flojera. Dice, en tiempo de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Gracias. Comentario también. De favor, de una vez. Comentario, no es otra cosa que el allanamiento a un domicilio particular por parte de militares siempre y cuando exista amenaza o nos encontremos en tiempos de guerra, por lo que el dueño o quien habite dicha morada está obligado a dar alojamiento a los mismos, a excepción de cuando nos encontremos en tiempos de paz. Dichas acciones no se encontrarán dentro de lo legal y no se está obligado a dar alojamiento a los militares. Gracias, Carla. Bien, jóvenes, es clara la interpretación, salvo que estuviéramos en tiempo de guerra. Quien habite una morada no es que quiera, estaríamos obligados a dar alojamiento. Pero si estamos en tiempo de paz, será muy general. No puede entrar a mi domicilio, no puede allanar mi domicilio. Y si lo hace en tiempo de paz, podremos interponer, ya lo dijo Salvador, queja ante la comisión, un juicio de amparo indirecto, o bien queja ante la misma institución, que estarán sujetos ellos a su ley marcial, a su código de justicia penal. Entonces, dense cuenta, ¿no? Cómo el artículo 16 engloba muchísimos supuestos hipotéticos que buscan la única finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Darnos certeza jurídica, prácticamente, y palabras más sencillas, que nadie se pase de lanza, pues, ninguna autoridad. ¿Sale? Bien, por eso decimos, ya para finalizar el artículo 16 constitucional, hablamos de estos supuestos. 1. Requisitos que deben cumplir las autoridades para ejecutar actos de molestia, sobre lo que ya dijimos. Persona, papeles y posesiones. ¿Qué más nos enseñó este artículo? Requisitos para que la autoridad libre, y no solamente libre, ejecute las órdenes de aprehensión. ¿Qué más encontramos? Casos de urgencia y flagrancia. ¿Qué más encontramos? Tiempo máximo de detención ante sede ministerial. ¿Qué más encontramos? ¿Cuáles son los requisitos para emitir y ejecutar una orden de cateo? Requisitos para intervenir las comunicaciones privadas. Facultad de la autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias. Protección de la correspondencia. Y casos en los que únicamente el ejército mexicano podrán solicitar alojamiento u otras prestaciones siempre y cuando estén o estemos en guerra.
El artículo 16, al igual que el artículo 14 y 15 de nuestra Constitución, vamos a encontrar de lo que hemos estado hablando. Garantías de seguridad jurídica. Yo, gobernado, debo estar tranquilo porque la ley me cuida, la ley me protege, y si la autoridad se pasa de lanza, puedo pedir la protección de la justicia federal porque me están violando tal artículo o X artículo. En particular, el primer párrafo del artículo 16, actos de molestia, los cuales son distintos a los actos de privación. Entonces, estableciendo que para que la autoridad representante del Estado pueda molestar a las personas, debe realizarlo siempre y cuando cumplan requisitos, orden escrita, autoridad competente, y además me funde y motive correctamente dicha orden. En otras palabras, la autoridad siempre debe actuar por escrito, sujetándose a lo que la ley le permita hacer. Es decir, el presidente de la República no puede imponer multas de tránsito por el simple hecho de ser o porque la ley no lo faculta. La autoridad debe fundar y motivar sus actos. Es decir, como lo decía el presidente Ernesto Zedillo, Ponce de León, nadie por encima de la ley. Qué bonito se oye, ¿no? Y qué bonito se escucha. Entonces, nosotros como abogados vamos a ser garantes, vamos a ser protectores, y dirá el Papa Juan Pablo, somos ángeles en casos de injusticia. Sí nos queda claro el alcance y la importancia del artículo 16 constitucional, jóvenes. Sí, maestro. Ok, Carla. Sí, licenciado. Gracias, Tani. ¿Sí nos queda claro? Sí, sí, licenciado, queda claro. En el momento queda claro y como lo dijo usted, las dudas pueden salir en cualquier momento. Ok, entonces me da gusto que vayamos interpretando y entendiendo el alcance del artículo 16 constitucional. ¿Y por qué analizamos el artículo 16 constitucional? Lo analizamos porque estamos dentro del tema de delitos especiales. Cuando hablamos de delitos especiales, como recordatorio, nos vamos a remitir al Código Penal Federal, que dice en su artículo 6 que cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos. Bueno, ¿qué es esto entonces? Si bien sabemos, Miriam, ¿en qué código encontramos los delitos? Miriam, ¿en qué código En el encontramos? Código Penal Federal. Exacto, en el Código Penal Federal, en el Código Penal de Durango, en el Código Penal de Oaxaca. Ahí encontramos los delitos, cada tipo de delito. Pero dice el Código Penal Federal, que es válido para toda la República, que si en el estado o en el código de nuestro estado no encontramos un delito, pero resulta que esa conducta que hizo una persona está en otro ordenamiento, decimos que está en una ley especial. Sí nos queda claro, ¿verdad? Bien. Ok. De ahí el tema, pues, de leyes especiales. La clase, ok, Carla, gracias. La clase anterior hablábamos de los delitos especiales. Ya vamos a acabar, para que tengan tranquilidad. La mayoría es ama de casa. Hasta él ya no se volvió a conectar. Se desconectó Roberto, creo que se llama este muchacho. Decía que tenía problemas de luz. Esperemos se conecte. Bien. Vámonos al artículo 17 constitucional. Fundamental, fundamental. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Carla Valenzuela, ¿por qué le pegaste a tu vecina? No, es que me rayó la camioneta. Nel Pastel. Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni mucho menos ejercer violencia para reclamar su derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acudir ante la autoridad competente, porque yo, Carlos, seré muy abogado, pero yo no soy quien para hacer justicia por sí mismo, por mí mismo, ni ejercer violencia para reclamar mi derecho. Es que quiero que me... Y empiezo a gritar como loco, ¿verdad?
Cálmate, bueno. Ok. Comentario, Miriam. Comentario. Nadie puede hacerse justicia por sí mismo, ya que por eso se encuentran establecidos instituciones encargadas de velar por el bienestar de la sociedad, así como para hacer valer las leyes, encargadas de pacificar el lugar donde habitamos. Continúa. ¿Sí? Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. ¿Comentarios, sigo? Sí. Comentario. Aplicamos igualdad judicial en este párrafo, ya que todos, sin importar el lugar donde vivas, color de piel, raza, estatus social, etcétera, tiene el derecho a acudir a las instituciones encargadas de impartir justicia para ser escuchados, atendidos y que se administre justicia en los tiempos y plazos que marca la ley. Atención, Tani, atención, Carla, Miriam. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿qué es lo que pasa actualmente con las instituciones que imparten justicia? Los monitos que están ahí, los operadores, no te hacen caso, te dan largas. ¿Qué están violando? El artículo 17. ¿Qué están negando? Te están negando el derecho al acceso a la justicia. Tú, como gobernado, tienes derecho a que se te administre justicia dentro del término de ley, de manera gratuita. Entonces, en el momento en que una autoridad está tardando, en el momento en que una autoridad está violentando, en ese momento están violando tu derecho humano, tu derecho fundamental, el derecho al acceso a la justicia. ¿Quién te da esa facultad? El artículo 17. Yo tengo el derecho a que me impartan justicia. ¿Ok? Bien. Y que me trates igual. Seré morena, güero, morena, no sé, chaparrito, alta, como quieras que sea. Me tienes que impartir justicia. Ok. Bien. Dale lectura de favor, Tani, a lo que ves en pantalla. Sí, el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Comentario. El Congreso de la Unión será el encargado de crear y expedir las leyes que regulen las acciones colectivas, así como de establecer y determinar a quienes van dirigidos dichas leyes. ¿Te sigo? Sí. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Comentario. Este párrafo se relaciona con el anterior y crea medios alternativos para solucionar conflictos entre las personas sin llegar a un litigio, asegurando con ello la reparación del daño. Ok. Si bien es cierto, el Congreso de la Unión, nuestra Cámara de Diputados, nuestra Cámara de Senadores son quienes determinan, quienes nos dan las reglas del juego. Es decir, son quienes nos dan las leyes. Ok, ¿esas leyes para qué? Para la justicia, ¿sale? Y sobre todo los mecanismos o cuáles son las formas, y con eso entramos un poquito a otro tema, del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuál es? Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia